Doctor Emilio Morillo Miranda, es un honor para nosotros tener la oportunidad de conversar y conocer más de usted. Doctor Danilo Sánchez León, doctor César Rivas Mendo, profesor Esteban Mesa Correa, demás invitados que nos acompañan, reciban cada uno de ustedes un cordial y afectuoso saludo. La institución educativa 8466 Ricardo Palma de Huarichaca, del distrito de Tayabamba, de la provincia de Patás, en coordinación con la Asociación de Patasinos para el Desarrollo y el auspicio de la Casa de la Identidad Regional, presidida por su directora Nora Benot Romero y su equipo técnico, tenemos el honor en entrevistar al doctor Emilio Morillo Miranda, seguido de 3 analistas de gran trayectoria. Doctor Emilio Hipólito Morillo Miranda nació en Huancas, Tayabamba, Patás, La Libertad, titulado como profesor de educación primaria, graduado bachiller y doctor en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ha desempeñado, entre otros cargos, profesor de educación primaria en Tablada de Lurín, en Lima, en 1970, entrenador de la Reforma Educativa en 1972, subdirector de la Zona de Educación número 81 de Trujillo en el año de 1973, vicerrector de la Universidad Enrique Guzmán y Valle en el año de 1995, posteriormente fue director del Colegio Primero de Mayo en el año de 1996 al año 2000, en donde dirigió un proyecto de innovación pedagógica. Fue jefe de la Oficina de Promoción Docente del Ministerio de Educación en el año 2001, director general de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas 2001-2006, asesor de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República del Perú en el año 2006-2007. Profesor de las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, de la Universidad San Ignacio de Loyola, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en los años 2014 y 2015, asociado al Foro Educativo. Entre sus ensayos e investigaciones destacan Palacio de Pioneros en el año de 1987, Ser Maestro en el año de 1989, Educación y Violencia en el Campo en el año de 1993, La Luz Apagada, un siglo de políticas educativas en el año de 1994, La Sublevación de Atusparia en el año de 1984, La Danza de los Huaris en el año de 1997, Identidad, Proyecto Intercultural y Pedagogía en el año 2003, Formación Docente para un Perú Diferente en el año 2004, Folclor y Pedagogía de la Esperanza en el año 2005, Educación, Identidad e Interculturalidad en el año 2006, La Lengua Materna, Factor Clave en el Aprendizaje de la Lectoescritura en el año 2007, la Reforma Universitaria en el año 2010, Paradigmas y Modelos Pedagógicos en el 2013, Retos y Dificultades de la Educación Superior en el 2013, Educación e Interculturalidad, Crisis y Esperanza en el año 2014. Ha dirigido las revistas Praxis en el Colegio Primero de Mayo en el año de 1997, Amistad Patasina, revista del Club Tayabamba 2001, Vanguardia Huancas, vocero del Club Cultural Vanguardia Huancas, 4 números, ha publicado los poemarios Rocío del Alba en el año de 1995, Fragores en el año de 2001, y Vientos de la Aurora en el año 2007. Destacan las siguientes distinciones: laureles doctorales por el Colegio de Doctores en Educación del Perú, profesor emérito por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Amauta del Perú, eterno, otorgado por Capulí Vallejo y su tierra, palmas magisteriales en el grado de maestro otorgado a nombre de la Nación por el Ministerio de Educación y el grado de gran oficial otorgado por la Universidad
peruana Cayetano Heredia, reconocimiento institucional por su valiosa contribución a la constitución de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Es la trayectoria profesional del doctor Emilio Hipólito Morillo Miranda, quien pues nos ha concedido esta entrevista para conocer un poco más de él. Y para iniciar la entrevista voy a dar pase al profesor Orlando Enrique Peña Iparraguirre para que inicie la entrevista. Gracias, profesor Eric. Bienvenidos a todos. Es un honor tener la oportunidad de entrevistar al doctor Emilio Morillo Miranda. Gracias por su disposición. Yo creo que este espacio será muy importante para profundizar nuestro conocimiento sobre su gran trayectoria y su gran labor, y mucho más ilustrativo con el comentario que realizarán nuestros ilustres invitados. Doctor Emilio Morillo Miranda, para nosotros es una enorme alegría poder comunicarse y entrevistarlo a través de este medio. Vamos a dar inicio con esta entrevista con la primera pregunta. ¿Quiénes fueron sus amigos de la infancia? ¿A quién recuerda como referente? En primer lugar, quiero agradecer infinitamente por esta honrosa invitación que me llena de orgullo del colegio, de la escuela del colegio de Huarichaca, mis hermanos de sangre. Mis primeros amigos fueron mis sobrinas, Rosita, María, y bueno, mi propia cuñada, porque nacimos en ese tiempo, acogidos por su afecto y su cariño. En Tayabamba, mis amigos César Goicochea, Jorge Caballero, Flores, con ellos jugábamos y aprendí, culminé mi educación primaria en Tayabamba. Muy bien, continuando con la entrevista, queremos saber, doctor Emilio, ¿qué le motivó ser maestro? Es decir, ¿por qué estudió para ejercer la profesión de maestro? Estaba terminando la secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en Lima. Se me asaltaban los vivos deseos de educarme para servir al Perú. Y entonces la primera decisión que tuve fue en realidad no ser maestro, sino ser militar para defender los intereses del Perú en el extranjero o al interior de ella, y contribuir con una disciplina que es servicio pleno al pueblo. Pero sufrí un accidente y este accidente me impidió postular a las Fuerzas Armadas, y entonces decidí postular para maestro, porque como maestro también podríamos servir al Perú de todo corazón. Esa fue el origen de mi vocación de maestro, de lo cual me siento muy contento. Doctor Emilio, ¿cómo nace su interés por la poesía, la música y el arte en general? Bueno, el arte en general creo que fue también mi infancia. Recuerdo yo unas visitas que nos hace la banda de músicos de Tayabamba al animar la fiesta de San Cayetano en Huancas. Llenaron en la casa, la sala de recepción de mi padre, la banda de músicos. Y entonces vi a dos músicos que discutían, uno le discutía al otro, y todo parecía que iba a terminar en trompeadera. Y no,
el que dirigía la banda alzó una vara y empezó a sonar la música. La música, qué belleza, qué belleza de tubo, de trompetas. Me quedé impactado, sobre todo el tubo, el acompañamiento unísono de la música. Y los músicos seguían de espaldas, entusiasmados por el lío que tenían entre ellos, pero haciéndonos gozar íntimamente aquello que fue parte de mi vida. Y entonces yo a escondidas iba tras las ramas cuando mi hermano Manuel Mayor, conjuntamente con Sergio Cruzado y otros, daban una serenata. Entonces yo escondido entre los ramales escuchaba el sonido de las guitarras, de la flauta roncadora, y a veces del redoblante del bombo, y alegraban. Y así fue que yo fui interesándome por la música y los colores vivos de la danza, de los guaris, de las vallas, arte, cultivo de estas disciplinas. Sí, qué bonitos recuerdos, señor Emilio. Y a propósito, pocos días que ha pasado la fiesta y nos llena de nostalgia no poder realizarlo como lo hacíamos antes y conservar las costumbres. Eh, Sabemos de que usted, por toda la trayectoria, por lo que conocemos, es un hombre que ha tenido mucho éxito en su vida profesional, sobre todo. Quisiéramos que nos comparta algunas anécdotas de su vida, doctor Emilio. Bueno, hay muchas anécdotas. Una de ellas cuando estaba trabajando en el Colegio Primero de Mayo, unos niños de educación inicial llegaron a la dirección y me pidieron permiso por visitar a la dirección. Por supuesto, este es su lugar, decía, entren. Yo entre mí decía, ahora me van a destrozar, ¿qué me harán los chicos acá, alborotados de estar en la dirección? Se pasearon, jugaron, no me tocaron ni un solo objeto de los instrumentos de un director. Podía tener un segundo piso del local. En ese tiempo ya nos trasladaron a un segundo piso. Y entonces tocó el timbre para la formación y se desaparecieron como arte de magia los niños, pero se quedaron dos. Yo tenía todavía el problema de la pierna que no me dejaba caminar normalmente. Un niño se me agarró de un brazo y el otro niño de otro brazo me llevaban así hasta la formación. Esa es una anécdota que jamás voy a olvidar en mi vida. Como los niños desde pequeños aprenden la solidaridad y el afecto que tienen que dar a la gente que lo necesita. Esta es una anécdota que siempre me recuerdo. Gracias, doctor Emilio, por compartir esa anécdota y específicamente sus recuerdos, su corazón y su ser de usted están en el sistema educativo. ¿En qué instituciones educativas públicas o privadas realizó su desempeño profesional? Bueno, hay cantidades que, más bien diría que instituciones más que calaron hondamente, pasaron por mi corazón de maestro. La misma Universidad Nacional de Educación, la Cantuta, porque la formación de maestros, imagínense ustedes, sometidos a una selección de 5 días de pruebas escritas, pruebas de percentil ortográfico, de educación física. Aprobadas esas pruebas, había el orden de mérito.
logré yo ingresar a la Cantuta con un nivel de exigencia bastante fuerte. Eso me llevó a mí a ser también disciplinado y ser una persona que seguía por la formación integral del ser humano. Ahora se ha perdido mucho. Ahora la educación está orientada no por fines superiores a dar la impresión, sino por el desarrollo de capacidades manuales, técnicas o científicas, quitándole el condimento principal que es la formación integral y el cultivo de valores. El principio del ser humano es justamente el cultivo de valores para que la humanidad se humanice más, para que la humanidad se desarrolle, cosa que no vemos ahora. Ahora con la pandemia se observa desigualdad acuñada por regímenes que no siempre han trabajado al servicio de la gran mayoría. Muchas anécdotas tendría que contar, pero creo que esto es una parte pequeña que ilustra, por ejemplo, nuestra participación en la reforma educativa de Velasco Alvarado, reforma que no se ha vuelto a concebir como medidas de cambio articulados a procesos de cambio económico, social y cultural en el país. Eso serían algunas de las anécdotas, algunos de los recuerdos que guardo. Doctor, desde que usted trabajó en diferentes instituciones públicas y privadas y realmente ha sido seguramente un honor para cada una de las instituciones contar con un profesional como usted en cada una de las instituciones que laboró. Su trayectoria profesional ha recibido muchas distinciones. Compártanos la más importante para usted como maestro, doctor Emilio. Bueno, la mayor distinción, las palmas magisteriales que he recibido del Estado, del Ministerio de Educación, creo que es el galardón máximo que uno puede aspirar. Palmas magisteriales se reconoce a profesionales que se han caracterizado por hacer bien su trabajo, al servicio del país, al servicio del pueblo y al servicio, en este caso, de la innovación pedagógica y educativa. La última condecoración que he recibido de la Universidad Cayetano Heredia también es una gran institución particular que trabaja con mucha seriedad, llegando a ser decano de la Facultad de Educación. Yo tuve el honor de que los estudiantes de la promoción de distintos lugares del Perú, del programa de educación intercultural bilingüe, hicieron una despedida con danzas, con música, con poesía, que me llenó el alma en la Universidad Cayetano Heredia. Muy bien, doctor Emilio, creo que lo que usted ha venido sembrando, lo ha venido cosechando también, ese aprecio, ese cariño de sus estudiantes, de sus amistades y la valoración de quienes le conocemos, su amplia trayectoria como maestro, como escritor, como investigador. Nos podría, según sus aportes a la educación, muchos aportes que usted ha realizado a la educación, ¿cuál considera que es el más importante para nuestro sistema educativo? Bueno, yo creo que un trabajo colectivo que hemos realizado en el Colegio 1 de Mayo puede ser
rescatable hasta ahora. Tuve la suerte de tener una selección de maestros de primer orden, entre ellos el amigo que va a hacer el comentario de nuestro trabajo, Rivas Mendo, muy agradecido por su presencia. Eso diríamos que es una señal del trabajo que hemos realizado. Sobre todo, en este colegio hicimos, les cuento una anécdota, tuvimos la noticia de que en Europa se desarrollaba un campeonato mundial de fútbol y que los chicos habían decidido quedarse en sus casas para ver el campeonato mundial de fútbol. Entonces reuní a los maestros y les consulté: ¿qué les parece a ustedes que en lugar que los estudiantes se queden en sus casas para ver el campeonato mundial de fútbol, traigan sus televisores y ven el partido, los partidos en el colegio? Se miraron entre ellos y bueno, y se tomó la decisión, porque a través del desarrollo de los partidos se conocían las culturas de distintos lugares del mundo, que conozcan sus características económicas, sociales y culturales, y sus costumbres, y su ética, su estética, etcétera, etcétera. Y a través de asignaturas de las áreas de currículum, matemáticas se podría trabajar con partido de fútbol, lenguaje, ciencias naturales y todas las asignaturas. Y entonces, a partir de esa concepción de formación integral que teníamos, logramos un gran éxito de renovar, retransmitir a partir de situaciones significativas. Los aprendizajes son más duraderos para los estudiantes. Ese sería uno de los principales aportes, que lo hemos hecho conjuntamente con maestros como Rivas Mendo, que nos acompañó en su especialidad de orientación y bienestar del educando. Y felicitaciones también a él, porque como él estuvieron en esa tarea, y gracias a eso, Bien, siguiendo con la entrevista, quisiéramos conocer cuándo comenzó a interesarse por ser escritor y especialmente poeta. ¿Qué personas influyeron en ello, doctor Emilio? Bueno, es el ambiente cultural que se desarrolló en la Cantuta, porque había, sobre todo un profesor de educación primaria, tiene que entrar en todo, tiene que entrar en arte, en matemática, en lenguaje, la formación integral que se exige, y una de las cosas más importantes es el desarrollo de la ética y la estética. Entre ellos el arte. Yo creo que fue en esta institución que inició mi proceso de desarrollo artístico, y ya la música desde mi infancia, el teatro, por la necesidad de las representaciones teatrales, y así por el estilo. De sus obras literarias que ha escrito usted, ¿cuál es su preferida? Y si de haber una de su preferencia, ¿por qué? Menciónenos por qué. Bueno, el primer poemario, en el primer poemario es mi primera experiencia, y un poema que está dedicado a mi perro, Vudú, la mejor estética que pude lograr. Y
se trata de cómo ese animal puede ser partícipe de actos aparentemente tan humanos como el jugar, como el acompañar, como el que dejarse acariciar. Entonces fue un gran impacto para mí, estético, dedicar la primera poesía, el primer poemario que escribí. Después, por supuesto, he tenido la ocasión de hacer otros poemas, como leeré ahora la dedicada a los niños del Colegio Primero de Mayo. Gracias, doctor Emilio, por su participación. Nos ha ilustrado el compromiso que usted tiene con la educación de nuestra niñez y juventud y con la contribución al desarrollo del país. En este espacio vamos a tener la participación de Luis Leca Peña y nuevamente del doctor Emilio Mico. Le vamos a tener en este espacio, ya en su faceta de músico, al doctor Emilio Morillo Miranda y a Luis Leca Peña. Luis Leca Peña es descendiente, su madre es huancasina y su padre es tayabambino, pero él nació en Lima. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela de Varones de Tayabamba. Su secundaria en el Colegio Claretiano de la ciudad de Trujillo. Y el nivel superior estudió en el Conservatorio de Música de Trujillo. Tiene una importante trayectoria artística. Realizó como estudiante una gira representando oficialmente al Perú en el Festival Latinoamericano de Arte y Cultura en el año de 1987. Sus giras en Europa de manera profesional lo hizo desde 1989 hasta el 2012. A partir del 2013, tocados por el corazón de la familia, retorna a Trujillo. Ahora trabaja en la docencia y también no pierde ese estilo de la música, de llevar nuestra música a distintos lugares. Bienvenido, Luis Leca Peña, quien en dúo de quenas con el doctor Emilio Morillo Miranda nos amenizarán este evento. Decía buenas tardes Orlando, buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes doctor Emilio Morillo. Vamos a ver si afinamos esta tarde, nos sincronizamos musicalmente. Haremos el Yarabí Son Coimán.
Muchas gracias por este excelente momento que nos ha hecho revivir el espíritu, porque la música es el arte que nos inspira, y en este evento de homenaje a nuestro amigo, nuestro ilustre ciudadano de Huancas, de Tayabamba y la provincia de Patás, Emilio Morillo Miranda, nos ha brindado un espacio para poder entrevistarlo, y gracias Luis Leca Peña. Enseguida vamos a pasar a este espacio de los comentarios. Como primer comentarista tenemos a un ilustre invitado y gran amigo del doctor Emilio Morillo Miranda. Me refiero al doctor Danilo Sánchez León. Él nació en Santiago de Chuco, La Libertad, licenciado en Literaturas Hispanas, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización realizados en Madrid, España. Ha dirigido el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, INIDE, institución encargada de desarrollar y llevar a cabo todo el proceso de reforma educativa del país en la década del 70. En 2 oportunidades ha sido merecedor del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año de 1985 y 1990. Ha recibido el Laurel de Oro de la Literatura Infantil y Juvenil del Perú. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe, en la Organización de Estados Iberoamericanos. También muchas de sus obras han merecido premios nacionales e internacionales. Dirige con mucho acierto y con mucha concurrencia el movimiento Capulí, Vallejo y su tierra, que realiza una romería anual a Santiago de Chuco. Es profesor permanente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Escuela de Periodismo Jaime Bausati Mesa. Docente invitado a desarrollar cursos en diversas universidades de América Latina. Actualmente dirige el Instituto del Libro y la Lectura del Perú, institución que promueve el libro y la lectura en apoyo a la acción educativa y al desarrollo social, y es sede del Museo de la Fantasía en el Perú. Fundó y conduce la colección de poesía Gárgola. Entre su producción literaria, es un escritor muy prolijo, de casi más de 40 títulos de libros entre poesía y narrativa para adultos, niños y jóvenes. Hoy tenemos el honor de contar con su presencia y realizar el comentario a nuestro ilustre escritor, poeta, maestro, investigador y músico, doctor Emilio Morillo Miranda. Bienvenido, doctor Danilo Sánchez León. Le cedemos el espacio. Muy complacido y honrado de participar en este homenaje a un maestro ilustre como es Emilio Morillo Miranda. Y saludar en primer lugar esta iniciativa del Colegio de Huarichaca, del Centro Educativo de Huarichaca, en la persona de su director, el profesor Eric Caballero, y de usted, profesor Orlando Peña, que nos están dando muestras de cómo los centros educativos, las instituciones educativas tienen que participar del quehacer cultural de la región, del país, porque aislados dentro de 4 muros o de aquellas normas pedagógicas, no cumplimos realmente la misión para la cual nosotros estamos asignados. También manifestar mi complacencia de compartir este espacio con César Rivas Mendo y con Esteban Mesa para hacer los comentarios
a esta entrevista y saludar también el arte de don Luis Leca Peña. Quisiera partir de un hecho que para mí al principio fue un hermoso detalle en el magisterio de Emilio Morillo, pero que después lo he asumido más bien como un símbolo, y es que en el acto más solemne, en el acto más decisivo, como también en los hechos cotidianos, porque lo he visto hacerlo en la vida diaria común, Emilio Morillo extrae del bolsillo de su saco su quena y interpreta música andina, música del Perú milenario. Este hecho que al principio me pareció encantador, pero que ahora lo encuentro extraordinariamente significativo porque considero que en él se trasvasa la identidad, el estar abierto a recoger todas aquellas esencias de la vida, del arte, por ejemplo, que es una dimensión que nos hace seres humanos, como él lo manifiesta, íntegros, verdaderos, sensibles, llenos de humanismo como también de visión y de ilusión y esperanza hacia lo que es el porvenir. Realmente en la quena de Emilio Morillo encuentro que así como en el flautista de Hamelin, que exorcizaba los males y nos sumergía en esa dimensión misteriosa que, no por ser educación, deja de tener el aula, el ejercicio pedagógico, enfrentarnos a misterios de la vida, del hombre, de la naturaleza, etc. Y ciertamente yo quiero testimoniar que participé en las ferias de la identidad del Colegio Primero de Mayo y vi ahí todo aquello que creo que es una esencia en la pedagogía de Emilio, cual es abrirse a la realidad, de dejar las convenciones, dejar todo aquello que es lo normado, lo oficial, y más bien escuchar al niño como inspiración y a sus colegas maestros también, como aquellos que nos dan unos caminos, unas sendas a partir de lo cual hacer mejor nuestra labor educativa y nuestra labor cultural y social, porque él todo lo consulta, todo lo somete a un veredicto de la mayoría de personas que nos acompañan sin descartar la voz de aquellos a los cuales muchas veces no le damos la voz, como él, los niños, y que es el ejemplo que él nos ha contado de cómo ante un campeonato de fútbol y sabiendo que los niños iban a estar ausentes del aula o quizá presentes, pero pensando en el partido de fútbol y escuchándolo un tanto a través de esa conexión que hacemos, más bien ellos hicieron que en las aulas hubieran televisores y a través de este recurso de su gran interés por el deporte, aprendieron historia, aprendieron geografía, aprendieron economía, biología, en fin, tantas materias interesantes, pero esta conexión con las esencias
Y una esencia fundamental en la vida es el niño, así como también la identidad de un mundo como es el mundo andino, que Emilio lo recoge con tanta sinceridad, con tanta autenticidad. Creo que Emilio es un maestro que se ha ganado un puesto en la historia de nuestro país, de nuestra educación, y será un referente en las décadas, en los siglos futuros, porque ha sabido toda su experiencia concretarlo en libros, en obras, en proyectos que se recogen, que se toman en cuenta, que se reproducen, no de la manera literal y exacta, sino con muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, a partir de la Feria de la Identidad, yo realicé en mi pueblo marchas de la identidad. O sea, no en los salones, sino haciendo participar a los barrios de mi pueblo, que es Santiago de Chuco. O sea, esta capacidad de no quedarse en lo eventual, de no perder la dimensión de lo que debe trascender, de lo que debe de ser una proyección permanente, esto de difundirlo y hacerlo libros, folletos, revistas, etcétera, para que se reproduzca en el tiempo, esa capacidad de sembrar, de ser semilla. Y yo tuve el honor de prologar uno de los libros de Emilio, donde decía que el secreto para que Emilio sea la persona que es, seguramente es haber bailado, siendo muchacho, la comparsa de los guaris por las calles empedradas de su pueblo, al lado de sus hermanos que iban adelante, danza bravía, y en la evocación, en su evocación nostálgica, que es la suya poesía de la ternura, de la devoción y el afecto, es el trino que anuncia la alborada para bien de todos los hombres buenos de esta tierra. Y es eso mismo lo que se siente al abrazar a Emilio, como si una bandada de palomas surcara el cielo azul de su lar nativo, porque se lo siente un hombre candoroso y niño, aparte de un hombre lleno de prosapia, de un hombre señorial. Se siente al maestro, al pintor, al músico, al danzante, al hombre comprometido con su pueblo, al poseedor del amor bondadoso, que es al final lo que ha de salvarnos a todos. Y el amor bondadoso es aquel que tiene que alzarse como senda y camino en el Perú para redimirlo. Porque se puede ser inteligente, y Emilio lo es, pero no alcanzaremos a redimir nuestro país si es que no cultivamos como Emilio el amor bondadoso. Porque podemos ser valerosos, y Emilio lo es, y tampoco con ello lograremos ser ruta y sendero en nuestra patria. Es solo con el amor bondadoso que Emilio siente por el niño, por la juventud, por la escuela, por el maestro, por el indio, por el Perú. Y al decir indio, no estoy cometiendo yo un lapsus
José María Arguedas llamaba a nuestros nativos con ese nombre cariñoso de indio, es entonces el amor bondadoso lo que ha de ser aquello que redima los sufrimientos de nuestra gente para, a partir de la educación, del arte y la poesía, forjar la patria hermosa que nos merecemos todos. Yo quiero finalizar expresando que este valor fundamental que debemos impartirlo no solamente en la escuela, sino a nivel de todos los programas, es aquello que se junta con la esperanza que Emilio ha sabido siempre impartirlo, no solamente en su magisterio diario, sino en sus libros. Sus libros de poesía, aquello que más siente uno que nos brindan es esperanza. Esperanza en que podemos ser esa patria grande, esa patria que recoge lo mejor de nuestro ancestro incaico, de nuestro ancestro que nos viene de las grandes culturas andinas. Si es que algún título yo podría decir respecto a Emilio, es un maestro de la esperanza, y de la esperanza en todos aquellos valores y esencias que el Perú felizmente conserva gracias a la resistencia andina, que a través de la quena de Emilio Morillo, como un símbolo, nosotros podemos ver representada. La quena de Emilio Morillo será aquello que esté en las estatuas que de él se hagan ahora y siempre en el Perú eterno, como fue el título que Capulí le dio a Emilio Morillo, designándolo amauta del Perú eterno. Un honor haber participado o estar participando de este homenaje a Emilio Morillo Miranda, un maestro para regocijo, para dicha, para prodigio nuestro, nacido en Huancas, cerca de Tayabamba, en la provincia de Patás. Un abrazo muy hondo a Emilio y a todos quienes comparten con él estos ideales de forjar un Perú lleno de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor Danilo Sánchez Lión. El honor es nuestro, doctor, tenerlo al doctor Emilio, concediéndonos esta entrevista y con los distinguidos comentaristas que tenemos para el día de hoy, como usted, doctor Danilo Sánchez Lión, y con el doctor César Alfonso Rivas Mendo, que en estos momentos voy a tener el honor de presentar. Especialista en la organización, conducción y evaluación de proyectos pedagógicos innovadores en los diversos niveles del sistema educativo nacional, así como en la asesoría y desarrollo de programas de formación y capacitación docente. Es profesor de filosofía y ciencias sociales y psicopedagogo, con mucha experiencia en formación y capacitación docente desde la reforma educativa del 70 al 2015. Ha ocupado innumerables cargos en diferentes instituciones educativas de educación básica, educación superior, técnica y universitaria, así como en el Ministerio de Educación. Ha sido asesor, monitor
del programa de especialización en gestión educativa para directores del Ministerio de Educación, además de la Universidad 2013 y 2015, coordinador académico en Censico el año 2012, pedagogo especialista en desarrollo personal docente, así como en la orientación educativa y en la tutoría, también en el año 2011 en PRONACAF. Especialista en promoción social a través de la Oficina de Coordinación con instituciones de la sociedad civil del Ministerio de Educación en el año 2010. Asesor pedagógico de Comisión Reorganizadora de la Región de Educación de Lima y provincias. Capacitador de PRONACAF del Ministerio de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Formador docente, monitor de DINFOCAF del Ministerio de Educación y de la Universidad Tecnológica del Perú. Trabajó en las áreas de gestión pedagógica y orientación educativa en Lima Cercado en el año 2007. Director académico de Centros de Educación Técnico-Productiva. Además, también trabajó en la Cruz Roja Peruana con sede nacional en los años 2006 y 2007. También en Cibermundo, Computación y Turismo en el año 2004-2005, director general CGCOP Santa Felicia La Molina. Además, en los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria en los años 2002 y 2003. También participó, fue asesor académico en la gestión pedagógica e institucional en el Colegio Primero de Mayo del CAFAE en el año 2000 y 2001. Director, coordinador de varios institutos superiores tecnológicos, director del Programa Nacional de Educación en el año de 1991. Director de actividades de capacitación, entre otros importantes cargos. Hoy integra el Consejo Municipal del Libro y la Lectura de San Borja, que promueve la lectura y préstamos en parques y colegios, juegos florales, escolares y festivales de libro. En esta pandemia, clubes virtuales de lectura para niños, jóvenes y adultos, concursos cultural de búsqueda de retos culturales con premios, versiones de libros. Además, estuvimos 2 fechas en la FIL. Publicaciones. Guía metodológica de estudios e investigación de la Pontificia Civil Facultad de Teología de Lima. Cibertec. Manual de Ética Profesional de Ontología. Cibertec y Universidad San Ignacio de Loyola. Texto de orientación y bienestar del educando en la Facultad de Educación de la Universidad San Martín de Porras. La Facultad de Educación, Universidad San Martín de Porres, guías de alfabetización y provisión comunal del Ministerio de Educación, Dirección de Educación de Adultos. En esta oportunidad vamos a realizar, pues, vamos a escuchar la disertación que va a ser referente a las obras, referente a las producciones literarias del doctor Emilio Morillo. Le escuchamos, doctor César Rivas Mendo. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación, especialmente a mi amigo Emilio, que sugirió mi participación por la entrañable amistad que tenemos, nacida al calor de la reforma educativa del 70, donde ambos fuimos seleccionados en un concurso nacional para ser formadores de formadores, previa formación, ¿no? Yo llamaría a mi intervención como Emilio Morillo, ensayista dialéctico educativo, porque contrasta la teoría pedagógica con la realidad social
y la valida con la praxis de campo. Debo decir que este es un testimonio de parte, en tanto que mi relación con Emilio Morillo empieza como docentes, como colegas, en el año 70, como ya lo he dicho, y se prolonga a través de varios proyectos, como el que ya se ha mencionado, por ejemplo, el 1 de mayo, ¿no? Y otros. Yo solamente quiero hacer referencia a Emilio en su producción ensayística, como ensayista pedagógico, porque su obra es muy vasta, como literato, como escritor de narraciones, cuentos, poesía, musicología, ¿no? Pero quisiera centrarme en ello, ¿no? Y descubro 3 etapas marcadas en su desarrollo de investigador y de ensayista. Yo diría que hay un primer desarrollo inicial, autónomo, en sus ensayos de investigación, y que él comprende claramente que debe empezar conociendo su realidad, valorando su realidad, su entorno, ¿no? Y su historia y su ambiente. Y no es raro entonces que sus primeros ensayos de los años 80 tengan que ver con la realidad de su provincia y con su historia, por ejemplo, de la región, del departamento, ¿no? Como la sublevación de Atuspaya, por ejemplo, ¿no? Y de otras regiones, obviamente conexas. Luego, un ensayo sobre ser maestro en el Perú, en los años 90, ¿no? Y el análisis de la educación y violencia en el campo. O sea, su primera investigación está relacionada con el entorno educativo, pero también con una visión macro, con una visión que no es una visión, digamos, neutra, no, está muy comprometida con un nivel ideológico, pero un nivel ideológico sociohistórico y crítico, de manera que él no es un hombre que simplemente siga una doctrina, sino que siempre se anda cuestionando dialécticamente y anda cuestionando la teoría con la realidad y la realidad con la praxis pedagógica. Después de estos ensayos iniciales, algunos incluso y otros en colaboración con otros colegas, ¿no? Aparece el estudio del año 94, La luz apagada, ¿no? Este ensayo, este primer ensayo de grandes proporciones, pero muy sumario. ¿Se me escucha así? Bueno. Hay alguien que está con el micro abierto y no deja. Bueno. Este primer ensayo ya es de carácter histórico-pedagógico, porque analiza las diferentes leyes y movimientos educativos, gubernamentales del siglo XXI, ¿no? Y entonces, como una herencia de la colonia, ¿no? Las primeras leyes pues, tienen primero un corte lancasteriano, la época de San Martín, después aparece su análisis a partir de la educación que promueve la ley orgánica del año 1902 y la de 1920 prácticamente, donde hay un enfoque o una controversia entre Deustua y Villarán, ¿no? Deustua en un primer momento se posiciona con los valores tradicionales de la educación enciclopedista, moralista y elitista. Luego Villarán le da un vuelco más orientado hacia la influencia norteamericana, ¿no? Retorna y le da un mayor impulso a la educación técnica. Y Emilio hace un corte, un análisis, y va viendo en qué medida algunas de estas leyes fueron un aporte, pero constata, igualmente con las siguientes leyes, que
por no ser acompañadas por reformas estructurales, por reformas democráticas y por incorporación de la población a la igualdad de oportunidades, tanto educativas como laborales, entonces quedaron solamente pues como declaración de principios, ¿no? Esto es el primer paquete, el primer bloque de ensayos que encuentro en Emilio, que son de tipo histórico, social, global y legal, ¿no? En un segundo momento entra ya a desarrollar propiamente la teoría educativa en su relación también con la práctica pedagógica, ¿no? Y ahí empieza entonces a hacer sus aportes. Una primera publicación es el diagnóstico del centro educativo, diagnóstico que no es solamente de las cuatro paredes del centro educativo, sino de su contexto ecológico, económico, social, las relaciones de poder de la comunidad, etc. Él es muy consciente que la escuela es un reflejo de esa sociedad y que habrá cambios e importancia y trascendencia en la educación en cuanto que ésta recoge esa realidad, la transforma y la devuelve. Entonces, empieza didácticamente sus ensayos a ir sentando las bases de toda una propuesta pedagógica, ¿no? Luego, con este otro libro, que ya es 10 años más tarde, ¿no? Con el primero de 2004 y este de 2014, ¿no? Que tiene dos partes muy marcadas. La primera parte de este libro de Educación e Interculturalidad, Crisis y Esperanza, ¿no? Trata tres temas, hace un resumen de la luz apagada, ¿no? Como los antecedentes, pero luego hace hincapié, porque a su vez, como maestro de escuela, como director y maestro de aula, también es catedrático universitario, ¿no? Y autoridad universitaria, entonces toca los temas de la reforma universitaria, ¿no? El proyecto de municipalización de la educación, que primero lo formula el gobierno de Fujimori y pretendió concretarlo el gobierno de Alan García y no funcionó, ¿no? Porque arrasaba curiosamente con las mismas competencias de las municipalidades, ¿no? Prácticamente un deshacerse de las responsabilidades menudas del Ministerio de Educación y encargársela a las municipalidades, ¿no? Entonces, y empieza a identificar un problema importante, la docencia en lenguas nativas. Él descubre o redescubre que hay un gran vacío entre la educación formal castellanizada en todas las comunidades agrarias y con otras lenguas y otras culturas, ¿no? Que no permiten ni siquiera el que sea una escuela que responda a las necesidades comunales, y mucho menos que le dé alas para remontarse a otros saberes, porque si no se domina los saberes iniciales con la lengua nativa, no es posible entonces afirmar incorporar otras experiencias con solidez. Este es el segundo grupo de ensayos, que yo le llamo de la teoría educativa a la práctica pedagógica. Ahí está también el ensayo de la formación docente para un Perú diferente, ¿no? El tema folclore y pedagogía de la esperanza, del cual ya se ha mencionado algo, ¿no? Entonces, finalmente, hay una tercera etapa donde Emilio ya no es analítico, ya no es tan difuso o ambicioso, sino ya incluso, y esa es la característica de las personas sabias, ¿no? Cuando él hace la síntesis, ¿no?, holística en la segunda parte de este libro, que tiene 12 ensayos, en la segunda parte, donde
pone los fundamentos antropológico, lingüístico, ecológico y pedagógico de la educación intercultural bilingüe. Parece que por fin Emilio quiere volcar toda su experiencia, tanto teórica, de investigador, de académico universitario, pero también de profesor y director de centro educativo de base y de programas de formación magisterial y de formación de base, quiere materializarlas finalmente en una propuesta muy concreta, pero muy, dirían los marqueteros, en un nicho de mercado muy claro, un segmento educativo, pero que a su vez puede iluminar a todos los niveles y a todas las modalidades. Y me refiero con esto a que él pone las bases para los proyectos de educación e interculturalidad, a través de las bases, primero, de la identidad del proyecto, el estudio del medio ambiente y la innovación pedagógica, pero como un todo. Y finalmente, así como él se inicia tomando conciencia de su realidad, de sus orígenes, nuevamente se identifica con él y trata de volcar esta experiencia en beneficio de su provincia, de Patás, y de su comunidad de origen, de Huancas, ¿no? Y hace un diagnóstico y una propuesta educativa para esas comunidades. Entonces, cumple todo un ciclo, sus ensayos, ¿no? Y lo pone humildemente, como se ha destacado, no con grandes pretensiones enciclopedistas o teóricas, sino al servicio del pueblo. Y con el primer pueblo, que es el suyo, de donde reconoce que son sus motivaciones y sus primeras preocupaciones. Y yo diría que entre los aportes más significativos de esta parte, donde él incorpora ya como una preocupación central de sus investigaciones la educación intercultural bilingüe, está dada por las experiencias en la Escuela Nacional de Folclore, ¿no? Una escuela que era simplemente una escuela de música y danzas, se convierte en un centro de investigación, en un centro de producción de creaciones, primero de recolección, de revaloración, de expresión, de difusión y también de identificación. No solamente de los que ahí se forman como músicos, danzantes o como profesores de estas áreas, sino también como difusores, ¿no? Y ya ocupa un espacio importante dentro de la cultura nacional y dentro de los organismos, incluso de los elencos culturales del Estado, ¿no? Porque Emilio le da ese vuelco y entonces hay todo un orgullo y hay toda una identificación. Y a partir de ahí, a través del folclore y del arte, y esto es un principio que viene de los griegos, se puede desarrollar todas las demás habilidades, todas las demás capacidades, las actitudes, los valores. Y eso lo entiende muy bien Emilio, pero enraizado en las artes nativas, en las artes propias. Y creo que Emilio propone un proyecto intercultural innovador en la forma no solamente de enseñanza, sino de investigación y de participación de los estudiantes y de difusión, ¿no? En la Escuela Nacional de Folclore. Y luego, paralelamente, cuando es decano en la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? En una universidad que puede ser calificada de repente de elitista, porque estudian mayormente ciencias médicas, etcétera, y tenía solo el posgrado de educación, él se atreve a hacer el pregrado con una educación inicial, por esa ternura que tiene con los niños, y una educación básica intercultural. ¿Con qué especialidades? Quechua, aymara y ashánica. Entonces le decía, Emilio, ¿estás loco? ¿Quién va a venir a estudiar? No, pues, ¿la estrategia cuál era? A través del PRONAVEC, dar la beca 18. Entonces tenía asegurado a los alumnos, tenía asegurada la permanencia de los estudiantes, tenía financiado el programa, y él ha hablado de esa, cuando él se retira, yo estuve presente,
fueron como 4 horas de un homenaje en todas las artes, poesía, composiciones, declamaciones, teatro, danza, folclore, artesanía, bocadillos, ¿no? Es decir, en las tres lenguas, ¿no? Fue realmente impresionante, yo creo que fue el final de esa carrera docente universitaria. Yo creo que ese es el ensayo que le falta a ese libro, que cuando lo comentó el ahora decano, que volvió a Manuel Bello, en síntesis lo denominó 14 ensayos para la interpretación de la educación intercultural bilingüe del Perú. Bueno, finalmente debo decir, qué bueno que se accidentó Emilio y pudo quedarse no en la milicia, sino en la educación. Sin duda, si hubiera sido militar, hubiera sido el continuador de la obra del mariscal Cáceres. Pero qué bueno que recaló en la educación y nos regaló toda esa inmensa riqueza de investigaciones y de propuestas y de validaciones con experiencias concretas donde él ha participado para democratizar la educación, para hacerla y con identidad nacional, regional, local y democrática, que permita no solamente la democracia interna de la escuela, sino que permita la proyección de los ciudadanos que ahí forman a la construcción de esta patria nueva. Yo te agradezco, Emilio, por la invitación y te agradezco en nombre de todos los maestros y de todos los niños de las generaciones que has formado y particularmente el ejemplo que me has dado. Gracias. Gracias, doctor César Rivas Mendo, por tan importante disertación de todas las producciones y su trayectoria profesional. Doctor Morillo, para nosotros es un honor como institución educativa contar con tan distinguidas personas el día de hoy. Comentar de que este evento es gracias a la iniciativa del profesor Orlando Peña en el área de comunicación, donde ha programado pues hacer las entrevistas a todos nuestros escritores patacinos, y estamos ya por la tercera y esperamos continuar con los demás. Entonces, reitero mi agradecimiento a usted, doctor César Rivas, y voy a dar pase a José Villano, quien es pues el representante de la Asociación de Patacinos para el Desarrollo. Entonces vamos a escuchar a Rosberg. Buenas tardes con todos. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, te escuchamos, Rosberg. Ya, bueno, gracias por la invitación a este espacio tan importante para nosotros como patacinos y como peruanos, ¿no? Bueno, mi nombre es Jacinto Rosberg López Sevillano. Soy natural del distrito de Santiago de Chayas, de nuestra provincia de Patás. Actualmente soy estudiante de 9º ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial y pues estoy a cargo de la coordinación general de la Asociación Patacinos por el Desarrollo. Bueno, en esta oportunidad se me ha otorgado poder presentar al señor Esteban Mesa Correa, quien pues es natural de la localidad de Jucusbamba, Tayabamba de Patás. Bueno, él es técnico en mecánica de producción, profesor de lengua y literatura, es investigador de lenguas indígenas en la provincia de Patás, como el cuye, el cholón, el jibito, entre otras. Así también es narrador y poeta. Entre sus principales publicaciones en el tema de sociolingüístico tenemos el boletín Caminantes, la revista Jacayachu 1 y 2, coautor y editor de la revista Amanecer Taurijano, codirector de la revista Vanguardia Huancas número 4, autor del tomo 1 de estudios lingüísticos en la provincia de Patás, y entre su creación literaria tenemos Pilancón, un libro de cuentos, Yachayruna 1 y 2, una recopilación de cuentos de estudiantes de nivel primario en Lima, y desde 2004 hasta la actualidad
junto a Emilio Miranda del plan denominado Los Tesoros Escondidos de Patás. Adelante, señor Esteban Mesa Correa. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, estimado amigo Emilio Morillo. Gracias por la gentileza, la invitación para presentar un poco los conocimientos que yo haya logrado extraer de alguna de las obras de Emilio. También saludos a todos los presentes. Un reconocimiento especial al profesor Orlando, que viene promoviendo este tipo de actividades, ¿no es cierto?, para conocer de cerca y, por qué no, llevar a las aulas la obra de nuestros coterráneos, de los escritores patasinos. Ya han disertado los doctores sobre la obra de Emilio Morillo. Resumiendo, se puede decir que él pues ha ejecutado la música, también ha incursionado en la literatura y en la ensayística. No es igual la literatura con el ensayo. Hay una diferencia, ¿no es cierto? La literatura tiene sus propios lineamientos y el ensayo pues se sustenta siempre en argumentos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el ensayo de carácter educativo, ¿no es cierto? Dentro de las primeras obras que rescato de Emilio y estoy seguro que se puede llevar a las aulas, está Murmullos, ¿no? Es una de las primeras obras en donde destaca el cuento Chócale para la salida. Este cuento, para empezar, inicia con una técnica moderna, una técnica narrativa moderna, que es el dato escondido, ¿no es cierto? Seguidamente hace una descripción del paisaje, continuación de otra técnica que lo llaman pragmatografía, y trata, en esencia, sobre las riñas de antaño, de los años 60, en los años 50 en las escuelas, en que el respeto, ¿no?, se manifestaba en cada ámbito de la vida, incluso en la pelea. Había respeto hasta para pelear en esa época. Cualquier diferencia que había entre estudiantes, entre compañeros de estudio, a manera de un duelo de caballeros, se hacía un pacto. Es decir, tomo la narrativa o tomo la persona, quiero personificar esa situación. Nuestro honor no debe manchar la escuela, ¿no? Esa era la concepción que primaba en aquella época. Por lo tanto, chócale y nos vemos en la salida. Es decir, el honor premiaba, ¿no es cierto? Se consideraba una falta grave pelear dentro de las instituciones, como también se consideraba una falta grave que la pelea no sea limpia, es decir, la pelea era de caballeros. Nos peleamos afuera, el que gana, gana, el que pierde, pierde, pero seguimos manteniendo la amistad. Nadie se mete, ¿no es cierto? Si un contrincante cae al suelo, espera que se levante, de igual a igual, se llamaba. Sobre ese contexto gira el cuento Murmullos, y sé que sería bonito para llevarlo a nuestras aulas allá en la provincia de Patás, con una forma de enseñar, ¿no?, de rescatar esos valores, esa cultura. Obviamente se nota bien con matices occidentales, pero con lineamientos muy sanos, de sana convivencia. Entonces, pues estos muchachitos que en la escuelita se pactaron el duelo, ¿no? Al final, finalizando el cuento, nos menciona Emilio de que en Lima, años después, se encontraron ya mayores, ¿no?, ya hecho hombres. Y como en aquellos tiempos, después de la lucha, un abrazo fraterno, somos hermanos, seguimos para adelante. Es en cuanto a Murmullos. Luego también, antes de la danza de los Guays, Emilio hace un trabajo con el director del Instituto Superior Pedagógico de Tayabamba. Hacen una recopilación del trabajo monográfico de los estudiantes con la intención de hacer un registro de las danzas que hay en cada distrito, en cada centro poblado o en cada caserío.
Es un trabajo muy valioso que se publica cuando él era director de la Escuela Nacional Superior de Folclore, José María Arguedas. Ese trabajo es interesante y nos manifiesta pues el tipo de danza que existía, se puede decir, porque han cambiado mucho los tiempos. Ahora ya no hay ese tipo de manifestaciones por la modernización, ¿no es cierto?, la migración, en fin. La danza de los Waris, mito civilizatorio, como lo concibió en el título, es un ensayo pues que busca dar respuesta al origen de esta famada danza, ¿no es cierto?, los Waris. Para ello él recurre como primer paso a sus vivencias de niño como danzante de Wari, ¿no?, donde él cuenta que junto a sus hermanos en las calles de Huancas danzaba como Wari, ¿no es cierto?, con su broquel, sus cascabeles, su capa, en fin. Luego utiliza la entrevista y es ahí donde conoce al ciudadano Alfonso Picón Salinas, quien era un músico y promotor de los Waris del barrio Alto de Tayabamba, ¿no? Este señor Picón Salinas le da valiosísimos datos que Emilio describe en su ensayo. Complementa su trabajo con consultas a cronistas, historiadores y literatos. Entre los literatos cito a Juan Morillo Ganosa en su libro Las trampas del diablo, uno de los personajes que es Pedro, un personaje muy peculiar de la zona, era también un buen danzante de Wari. Finalmente, en el sentido histórico y social, Emilio da la siguiente, una de las conclusiones que más me parecen adecuadas a su trabajo, dice lo siguiente: los Waris, que se bailan en la provincia de Patás y en determinados lugares de los departamentos de Anca y Chihuánuco, tiene su origen mitológico en la influencia de la cultura tiahuanaco y en el desarrollo de la cultura Wari, cuya expansión llegó a la mayor parte del centro y norte del país. Bueno, eso es una de las conclusiones que él saca. Entiéndase que más influencia Wari en la provincia de Patás lo tenemos sobre la cultura Wari ancashina, más que la tiahuanaquense, aunque dada la diversidad lingüística y dialectal, pues hay también elementos que nos pueden conducir a la influencia de estas culturas sureñas, pero la que más cercanía tiene a la zona es la cultura Wari de Ancash, ¿no es cierto? Incluso tenemos el topónimo Huarichaca, el pueblito de donde, o el pueblo, ya no es pueblito, lo diré con cariño, desde donde se está realizando esta actividad. Es un topónimo que hace que se puede relacionar más con la cultura Wari ancashina que con la cultura o el imperio Wari de Tiahuanaco, ¿no? Eso es en cuanto a la danza de los Waris. Es un trabajo muy interesante, es un ensayo sustentado con citas textuales, bien elaborado, muy bien trabajado, que se debe de aprovechar y, ¿por qué no?, enseñar. En Tayabamba tenemos el pedagógico, enseñarlo para que sirva tal vez como modelo para hacer trabajos de investigación similar de otras riquezas culturales, otras danzas propias de la zona. El doctor César Rivas mencionó el trabajo Educación e Interculturalidad, ¿no?, este libro, ¿no?, que tuve la oportunidad de conocerlo en su constitución cuando estaba gestándose, muy interesante. En la página 189, Emilio, como vamos a decir, poniéndole el sello a su inquietud de maestro arriesgado y que nunca rompió sus vínculos con su tierra, publica un ensayo titulado Huancas, mito polisémico. ¿No? Morillo trata de dar una explicación al topónimo Huancas, ¿no?, como nombre,
y más que todo como polisemia, es decir, en la provincia de Patás el término huancas nombra a danzas, nombra a pueblos, a cerros, a lugares, incluso a apellidos. Entonces, basado en esa polisemia del vocablo huancas, Emilio hace este trabajo, Huancas, un mito polisémico, ¿no? Es muy interesante también este trabajo que se debería de conocer y ser pues parte de repente del programa Plan Lector de las instituciones educativas, ¿no es cierto?, para conocer el pensamiento de Emilio y la línea de investigación que él siguió en el afán de esclarecer, poner en relevancia esta cultura, ¿no es cierto? También él hace consulta a cronistas, y un dato muy interesante que se logra insertar en este trabajo es sobre los mitimais o los mitmas, ¿no? Que uno de los incas que fue clave fue Tupac Yupanqui, ¿no? Hay una investigación que Emilio lo cita, que nos menciona de que cuando esa zona de Patás queda deshabitada, porque los incas, al estar reduciendo a los huacrachucos, ¿no?, el temor se escuchaba, vienen a invadirnos, entonces esa zona queda deshabitada. Cuando pasa Tupac Yupanqui por esa zona, no encuentra población, no encuentra nada, todos habían huido. Cuando Tupac Yupanqui se entera de los chachapoyas y se va a conquistarlos, ¿no? Entonces Tupac Yupanqui decide repoblar esa zona. Y el dato importante que ello menciona es que, y eso está también anotado en la revista Vanguardia 4, Vanguardia Huancas 4, dice, el Inca Tupac Yupanqui mandó repoblar con mitimais huancas, ¿no?, la zona de Huancaspata, y con mitimais Chimús, los valles de Uchus y Calemar, en el Marañón. ¿Por qué los lleva a los Chimús? Porque eran expertos balseros, dominaban el mar, y se necesitaba personas con habilidades para dominar pues a la serpiente de oro que nos decía Ciro Alegría, ¿no? Entonces, ese tipo de minuciosidad tiene Emilio para realizar sus actividades, ¿no?, para sustentar sus trabajos, ¿no es cierto? Interesante. Ahora entramos al primer poemario, Rocío del Alba. Primero quisiera dar algunos alcances sobre entender qué es la poesía, ¿no es cierto? Algunos dicen que poesía es, pues, escribir emociones, ¿no? Que el motor para la poesía es la emoción. Falso, porque las emociones no van a determinar un trabajo, es decir, gestar una obra, como lo es, por ejemplo, Rocío del Alba, ¿no es cierto? Entonces, otros dicen que la poesía es la filosofía en verso, que puede tener un poco más de aceptación, ¿no es cierto? Las emociones, es cierto, juegan un papel importante en la poesía, pero son solamente la materia prima. Detrás de esa materia prima existe el trabajo, existe la razón. Por eso se dice que el poeta es la persona que es más empático que los demás, porque observa y se apropia de situaciones ajenas y los hace propios, y los personaliza. En las obras poéticas de Emilio van a encontrar muchos poemas escritos en primera persona. No quiere decir que la situación es el tema lírico que esté configurado en estas obras, son las vivencias del autor, no necesariamente. No necesariamente. Entonces yo considero que la poesía tiene dos caras, como una moneda, ¿no es cierto? Para ser moneda, cara y sello. De igual manera la poesía. Una cara que va a obedecer al intelecto, es decir, el mensaje que transmita, y la otra cara, la parte sensorial, ¿no es cierto? Cómo se escucha cuando se lee,
Y hay quienes también promueven la idea de que la poesía debe de ser como un sonajero, ¿no? Como una pandereta, que debe tener sonido. Es cierto, y hay mucha poesía así, que impresiona al oído, pero el intelecto no tiene nada. Y en la poesía de Emilio, sí se logra configurar estas dos caras de la moneda, de la poesía, la parte inteligible, la parte que mueve el intelecto o el mensaje, y la parte sonora, ¿no es cierto? La parte sonora. Entonces la poesía es pues una obra de joyería, no de bisutería. ¿De bisutería qué hace? Agarra cualquier cosa, le pinta y lo hace aparentar que es oro, pero no es oro, es cualquier cosa. La joyería te puede agarrar un metal de cualquier quilate, pero te va a entregar una joya bien hecha. Y esa es la poesía. Ahora, en el poemario Fragores de Emilio, justo en la página 84, estaba el poema que él quería leer primero, ¿no? Que dice: la escuela está dedicado a los niños de 1 de mayo. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer un pequeño análisis del poema Madre Mía. ¿Por qué elegí Madre Mía? Porque conociendo la vida, la infancia de Emilio, tiene este poema un significado muy importante. Dice así: en el carnaval de la vida sosiegas al descarriado, en la oscuridad eres luz, ternura en los campos de guerra, pan y miel cuando el hambre apremia. Tu regazo es cálido amor contra el frío implacable. Eres perfecta, no obstante ser de simple barro y soplo de vida. La tristeza me abraza, hoy no estás, mi corazón te reclama para entregarte rosas que brotan del canto de los niños, madre mía. Es un poema muy interesante, está dividido en 2 estrofas y se puede enseñar en los colegios, en la escuela, empezando por el título, Madre Mía. Es una invocación, un apóstrofe muy profundo, ¿no? Madre Mía. Dice, el carnaval de la vida. ¿Qué es el carnaval de la vida? Empezamos ahí a distinguir el lenguaje poético, de repente figuras literarias, los recursos lingüísticos. ¿Qué es el carnaval de la vida? ¿No? ¿Qué entendemos por en la oscuridad eres luz? A la hora que admiten, digo, para entrar. ¿Qué entendemos? Los campos de guerra. En los campos de guerra eres miel. ¿Cuáles son esos campos de guerra? ¿Cuál es esa oscuridad? ¿Cuál es el carnaval de la vida? ¿No? El carnaval de la vida, pues, puede ser la adolescencia, ¿no es cierto? La adolescencia misma. Una indecisión, una incertidumbre. Es decir, jovencito, en tu adolescencia, ¿no? En ese carnaval de la vida, en esa turbulencia, es la madre la que te va a dar sosiego. ¿Y qué es la oscuridad? En la oscuridad eres luz, dice. ¿Qué es la oscuridad? Pues en la derrota, el fracaso. En la derrota, en el fracaso, eres luz. Ternura en los campos de guerra. ¿Y cuáles son esos campos de guerra? Los que viven en la costa, en la ciudad. ¿Acaso no es un campo de guerra movilizarse de un lugar a otro? En estas circunstancias, ¿no? Donde el estrés es terrible, esos son los campos de guerra, ¿no? Donde dice, en los campos de guerra eres ternura. Es decir, cuando estás estresado ya no das para más. Acuérdate de tu mamá, llámala, y él ya te va a apaciguar un poco. Dice, pan y miel cuando el hambre apremia. ¿Y cuál es ese hambre que apremia? Son los momentos de necesidad, ¿no es cierto? En esos momentos de necesidad también está la madre. Dice, tu regazo es cálido amor contra el frío
implacable. Es decir, cuando estés desolado, cuando sientas que estás solo, acuérdate de tu madre. Entonces, en la primera estrofa, es como, vamos a decir, detrás de los giros lingüísticos que emplea Emilio, hay un mensaje contundente, ¿no? Es toda una perifrasis para decirnos, en los momentos difíciles de tu vida, no te olvides de tu mamá. Y sería apropiado enseñar ahora a nuestros adolescentes que en muchos casos ya son ellos quienes mandan en casa. Ya son ellos quienes toman decisiones en casa. En la siguiente estrofa dice, eres perfecta, no obstante ser de simple barro y soplo de vida. La tristeza me abraza, dice. Si quisiéramos enseñar figuras literarias a nuestros estudiantes para que se inicien en la creación de poesía, acá tenemos un ejemplo, ejemplos bien claros. Por ejemplo, dice, la tristeza me abraza. La tristeza, pues, es algo ideal, algo que no existe. Nadie sabe que la tristeza no tiene brazos, ¿no? Así literalmente podríamos decir hoy, pero la tristeza, ¿cómo va a abrazar la tristeza? Entonces, la licencia poética, el recurso lingüístico le permite a Emilio construir, ¿no? La tristeza me abraza. La tristeza es sustantivo abstracto, ¿no es cierto? Que no tiene brazos, pero abraza. Entonces, a eso se le llama personificación, ¿no es cierto? Atribuirle a algo una cualidad humana. Solamente el ser humano puede abrazar. Continúa. Dice, hoy no estás. Mi corazón te reclama. A ver, el corazón puede reclamar. Otra personificación, o puede ser también una metonimia, ¿no? Por no decir mi corazón, puede decir todo mi ser te reclama, ¿no? Pero él utiliza una parte de él. Mi corazón te reclama. Para entregarte rosas que brotan del canto de los niños. Acá hay una cosa muy interesante en los poemarios de Emilio. Siempre van a encontrar en la mayoría de los poemas mención a los niños, a la escuela. Por eso la vocación de maestro que él tiene los impregna en todas sus obras. No hay en los 3 poemarios que he leído, en la mayoría de los poemas siempre hay alusión a los niños. Dice, mi corazón te reclama para entregarte rosas que brotan del canto de los niños, madre mía. Es decir, cierra con el mismo apóstrofe que es el título. Mi corazón te reclama para entregarte rosas que brotan del canto de los niños, madre mía. Miren, entonces acá, si quisiésemos enseñar, como digo, que nuestros estudiantes inicien en la creación poética, tenemos acá ejemplos sencillos para que ellos puedan iniciarse como escritores. Por ejemplo, si quisiésemos identificar el tema lírico, ¿cuál sería el tema lírico acá? Una añoranza, una invocación. Pues es una invocación, ¿no es cierto? Jovencito, cuando estés en dificultades, recorre a tu madre, acuérdate de tu mamá, ella es la mejor consejera, es la sabia, ella es la que te puede, porque te conoce además, ella es la que te puede calmar cualquier tipo de dolor que tú creas que no lo vas a dominar. Eso, entonces, ese es uno de los poemas que he visto acá interesantes. Tenemos acá otro poema que dice mujer. Mujer, dice, siento tu cuerpo acercarse como una ola marina, cantarina, y tu huella delicada dibuja la ternura sobre la arena. En el silencio interrumpido por el canto de la gaviota, no sé si arrebatar tu mirada, tocar tu ansiedad sin límites, o fundir mi existencia en la tuya. Si queremos encontrar, por ejemplo, acá que nuestros alumnos se den cuenta o busquen el espacio lírico, el espacio físico de este poema, al hacer la lectura, pues le diremos, subraya la palabra ola marina, subraya arena. Ahora dime, ¿en dónde crees que sucedió esto?
¿En dónde hay ola marina? ¿En dónde hay arena? Pues en el mar, en una playa. ¿No es cierto? No nos dice el escrito, no nos menciona mar para nada, pero sí elementos que nos dan pistas y nos permiten afirmar que ahí sucedió. Dice, siento tu cuerpo, siento, ¿no? Es una sinestesia, ¿no? Para movilizar los sentidos. Siento tu cuerpo acercarse, como la ola marina. Al decir como la ola marina, está haciendo una comparación, ¿no? Una figura que se llama el símil, comparación, como una ola marina. Y tu huella delicada dibuja la ternura sobre la arena. Tenemos otra personificación acá. ¿Podrá una huella dibujar? Pues las licencias poéticas que utiliza Emilio están ahí, ¿no es cierto? Sí, son claves para entender qué es lo que nos quiere transmitir. Entonces, es recomendable, y los poemas que él escribe no son extensos, en su mayoría son poemas de corta extensión, entonces va a ser fácil compartir en las aulas. Eso es lo que yo quisiera, que nosotros compartamos en las aulas. Voy a leer otro poema de Vientos de la Aurora, uno de los últimos poemarios, creo que conozco, que publicó Emilio. Lluvia, dice, llueve incontenible en las chacras de arroz, llueve arroz en el tul de la novia, llueve alegría en los pétalos de la flor. Es un poema bien de corta extensión, sin embargo, acá podemos encontrar algunas figuras literarias como la anáfora, ¿no es cierto? Se repite la palabra llueve, llueve incontenible en las chacras de arroz, algo que hasta ahí todo bien, pero cuando dice llueve arroz en el tul de la novia, a ver, dice llueve alegría en los pétalos de la flor, en las tres estrofas se repite la palabra llueve, eso se llama una anáfora. Cuando dice llueve arroz es una exageración, ¿cierto? Lo que se conoce como hipérbole. Hay una exageración ahí. No puede llover arroz. Puede llover agua, sí, porque es un fenómeno natural. Pero sin embargo, el recurso lingüístico le permite a Emilio construir así ese verso en el tul de la novia. Llueve alegría, otra hipérbole. Nunca va a llover alegría, ¿no? Pero sin embargo es una hipérbole, una exageración permitida en los pétalos de la flor. Miren cómo en 6 versos se puede enseñar a los estudiantes hasta 3 figuras literarias. En cuanto a Rocío del Alba, el primer poemario muy interesante que creo que en los años 2000 tuve cuando recién lo conozco a Emilio, cuando dirigía la escuela del doctor José María Arguedas, cuya oficina estaba, creo, por Jesús María, me obsequió amablemente su libro, ¿no es cierto? Voy a leerle un poema que se titula Nada es ficción. Es un poema, vamos a decir, para mí, nos grafica exactamente lo que está sucediendo en la actualidad en este contexto político. Dice, nada es ficción. La violencia cotidiana, el ritual democrático, el mismo poder, una flor deshojada al calor de tus besos. Miren, mientras haya desigualdad, estos versos tendrán vigencia. Aquí se hace visible lo que el poder oculta, ¿no? Nada es ficción, dice, o sea, nada es ficción, políticamente hablando. Todo, es decir, todo está calculado, ¿no? Dice, esta violencia, ¿no? Diaria en que los medios televisivos, que los medios de televisión publicitan, no creo que sea casual, ¿no es cierto? Da la impresión que hay una alianza entre prensa y delincuencia. Miren, vale más perder el tiempo en proyectar imágenes obscenas que atender al que lo necesita. Es decir,
La prensa hace un reportaje del cadáver ya que no tiene nada que hacer, pero no hará el seguimiento al móvil, al origen de toda esta situación. Como se sabe, nuestra democracia, que es hija de una dictadura, en conclusión, es una dictadura disfrazada. Ahí están las acciones del Ministerio de Economía, ¿no? Y ya sabemos a qué pobres apuntan, claro, a pobres de espíritu, pero no de economía. Ese mismo poder es quien determina los candidatos, es quien los publicita, es quien paga su publicidad. Pues cada elección es solo un cambio de camiseta. Y los puestos del Estado son como árboles vivientes a quienes el poder les impone una cabeza muerta, ¿no? Entonces, este poema, Nada es ficción, nos grafica esa realidad dantesca que estamos viviendo. Hoy mismo se ha visto vía la televisión, ¿no? Cómo vende casi morbosamente situaciones que pueden causar inestabilidad política, más de lo que ya estamos. Entonces, nuevamente, cobra vigencia estos versos, ¿no? Nada es ficción. La violencia cotidiana, el ritual democrático, ¿no? El ritual democrático. Es decir, la democracia es un ritual. Desde que nos engañaron que vivimos en un país democrático, es solo un ritual, nos engañan. El mismo poder, ¿no? Una flor deshojada, dice, al calor de tus versos. La flor deshojada, pues, se da cuando se clausuran. A ver, ¿qué significa una flor deshojada? Significa que le han prohibido a esa flor su derecho a culminar su ciclo. Han interrumpido su existencia y lo han deshojado. Algo así sucede con nuestra democracia actual. Entonces, yo desde mi experiencia recomiendo, estimado Orlando, estimado maestro Eric, tratar de que las obras de nuestros coterráneos los traslademos a las aulas como material literario, como material de guía, para que se incentive la creación literaria, la escritura, porque para aprender a leer, a comprender textos, hay que practicar mucho lo que es también la escritura. Si no practicamos la escritura, vamos a tener muchas dificultades en la lectura y más que todo en la comprensión. Y qué bonito empezar de repente excluyendo esas antologías que nos manda el Ministerio de Educación, que poco sirven en nuestras escuelas rurales, porque parten de contextos muy diferentes, ¿no? De contextos ajenos a la realidad de nuestros niños, que no los ayudan a pensar. Pero si empezamos publicando las obras o enseñando las obras de nuestros escritores, otra va a ser la realidad. Nos vamos a encaminar y de repente en poco tiempo vamos a tener una generación nueva que conoce su historia, que conoce sus raíces y luego ya pues va a tener alas para seguir yendo más allá. Nuevamente, gracias por la invitación, ha sido mi participación. Encantado de ver a mis amigos ahí presentes, mi amigo Humberto, estimado amigo Emilio, un abrazo para todos y hasta cualquier oportunidad. Gracias Orlando, gracias señor director, Eric, director de la escuela o del colegio de Huarichaca. Gracias. Gracias, profesor Orlando. Como le dije hace un momento, profesor, este evento es gracias a la iniciativa de usted. Felicitarle por el trabajo que siempre viene haciendo en la institución y que promueve la participación de tan importantes profesionales como en este caso el doctor Emilio, a quien agradecemos de una manera muy especial. Mire, con tan distinguidos expositores, profesor Orlando, poco queda por decir después de la brillante exposición del doctor Emilio, seguido de los comentarios de distinguidos profesionales que dan realce a esta entrevista que se ha realizado pues en esta jornada. Agradezco a todos la dedicación prestada que se ha hecho posible
en esta entrevista y con la satisfacción de haber cumplido con el trabajo del día de hoy, les quiero decir a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias y que Dios los bendiga.